Redefiniendo la grandeza. Creo que todos tienen una hojita que que agarraron o que se les dio a la entrada. Y vamos a terminar el capítulo 10 de Marcos. Marcos 10 del 32 al 52 este domingo y el siguiente. Vamos a ver parte 1 y parte 2, redefiniendo la grandeza. ¿Qué es grandeza? Bueno, la Real Academia Española define grandeza como majestad y poder. Majestad y poder. Hay una chica llamada Malala Yousafzai. Malala era una adolescente que vivía en una región de Pakistán donde a muchas niñas no se les permitía ir a la escuela. A pesar del miedo y del peligro, ella decidió alzar la voz y defender públicamente el derecho de las niñas a la educación. Escribía sobre su vida, hablaba con periodistas y no dejó de decir que estudiar era un derecho, no un privilegio. Con el tiempo, su valentía llamó la atención del mundo entero. Después de pasar por una situación muy difícil, en lugar de guardar silencio, Malala continuó con más fuerza su lucha por la educación. Su historia se difundió a nivel internacional, fue invitada a dar discursos ante líderes mundiales y se convirtió en un símbolo de esperanza y valentía. La grandeza de Malala se magnificó porque no solo mostró coraje a una edad muy joven, sino porque su actitud inspiró a millones de personas y logró que el mundo hablara sobre la importancia de la educación y los derechos humanos. Hoy, el nombre de Malala representa lucha, perseverancia y cambios positivos. Esto es grandeza para el mundo. Pero tenemos un Salvador que no se dedicó a defender nuestros derechos humanos. No fue un líder político que ayuda, pero que se sirve a sí mismo primeramente. No. Jesús no solo vino a darnos un ejemplo a seguir. Jesús vino a dar su vida, pagando la condena por nuestro pecado, para que creyendo en Él tengamos vida y vida eterna. Él vino a servir y a darse a sí mismo como sacrificio, para que creyendo, es decir, todo aquel que en Él cree, tenga vida y pueda seguirle hasta el fin. Y vamos a ver en primer lugar en el versículo 32, Marcos 10, 32. Vamos a ver que la misión de Jesús fue modelada por Él. Él modeló la humildad. Él modeló la humildad. Dice versículo 32 que iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos y los que lo seguían tenían miedo. Interesante. ¿Qué había pasado antes? Miren en el versículo, Jesús les había hablado al joven rico, versículo 17. En el versículo 23, que es donde estuvimos la vez pasada, Jesús les habló del peligro de las riquezas. Después de haber estado hablando con ellos Él intencionalmente dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén. Jesús estaba conduciendo a sus discípulos hacia Jerusalén. Pero en Jerusalén había un grupo de líderes religiosos que no les sentaba bien que Jesús estuviera hablando y predicando la palabra de Dios. Porque los líderes religiosos habían puesto una capa de religión que no estaba en la Escritura. Y Jesús, aunque sabía lo que le esperaba, Jesús no se queja, no rehúye, sino que abraza lo que venía por amor. Como dice Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza. Como les diría unos versículos más adelante, miren el versículo 45, que Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El joven rico no quiso dejar sus riquezas, no estuvo dispuesto a la prueba que Jesús le puso y dijo, no, esto es muy pesado, y se fue triste. Jesús, sin embargo, estuvo dispuesto a dejar todo. Dejó su gloria del cielo, como nos lo describe Filipenses 2, siendo en forma de Dios, viviendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, se autolimitó en el ejercicio de sus atributos. Y Jesús, a pesar de que sabía lo que le esperaba en Jerusalén, no solo por ser Dios, sino que era parte del plan y propósito de Dios, que Él fuera a Jerusalén, porque a esto había venido, Jesús estaba resuelto
a donde habría dolor, donde habría desprecio, donde habría aflicción, donde habría sufrimiento. Él está guiando a sus discípulos a donde sería sacrificado, a que sacrificaran a Dios mismo. Pero de nuevo, esto no era una sorpresa. Era parte del plan y propósito de Dios. Morir como inocente, por pecadores culpables, para que no murieran ellos, sino que muriera el inocente, perfecto, el único que podía pagar de manera perfecta por los pecados para que creyendo en Él tuviésemos vida eterna. Esto es lo que vino a hacer Jesús. Y dice que los discípulos, si ven conmigo en el versículo 32, los discípulos estaban perplejos. Perplejos quiere decir asombrados o maravillados. No sabían qué hacer con esto. ¿Cómo así que vamos a Jerusalén? Había que subir a Jerusalén para la celebración de la fiesta, pero en Jerusalén estaban estos tipos que estaban tratando de atrapar a Jesús. Y tenían miedo. No sabían por qué Jesús estaba haciendo esto. Estaban comenzando a entender que Él era el Mesías, pero olvidaban que el Mesías debía de sufrir primero y debía de morir. Así que estaban asombrados, estaban perplejos, estaban maravillados. Y dice que también que de los que le seguían tenían miedo. Pero si vemos en el texto, no se nos da la razón de por qué en realidad tenían que tener miedo. Pero es probable que, por lo que dice Marcos después, que están sorprendidos por la resolución de Jesús a seguir hacia la muerte. Tenían miedo de lo que pasaría. Esta no es la primera vez que Jesús les decía que tenía que morir. Pero no sabían, no hacía sentido. ¿Cómo así que tú eres el Mesías? ¿Cómo así que tú eres el Rey? Que tú eres el Cristo, que tú eres el ungido, que tú eres el enviado, pero tienes que morir. Como que no lo procesaban, no lo entendían y tenían temor. No sabían cómo esto iba a pasar. A pesar que era la tercera vez que Él les hablaba esto, seguían sin entender. No entendían plenamente. No entendían por qué ir a la boca del lobo. No entendían por qué ir a Jerusalén. No entendían lo que Jesús estaba haciendo. No entendían su necesidad de ir. Realmente no entendían plenamente quién era Jesús. Y no entendía plenamente quién se podría salvar. ¿Recuerdan que después de la interacción con el joven rico en el versículo 17 al 22, todos se quedaron perplejos y le dicen, entonces, ¿quién se puede salvar? Si este hombre que es justo, este hombre que es recto, este hombre que tiene plata, y si se acuerdan de esa vez que estudiamos eso, la gente con dinero era considerada por la tradición judía como ser alguien bendecido por Dios. ¡Wow! Como Dios lo ha bendecido. Este hombre de bien ayuda a todos y ¡wow! Pero ¿cómo así que él no se va a poder salvar? Entonces estaban con temor, no entendían plenamente. Si el rico no podía, entonces ¿quién podría? Había temor. Había duda, había preocupación. ¿Era Jesús un enviado de Dios a libertarles tal vez? Pero las cosas no estaban yendo bien. Pero si Él vino a reinar, si Él vino a ser el Mesías, ¿cómo así que vamos a ir a donde lo están buscando para matarle? Versículo 32, la segunda parte. Tomando aparte de nuevo a los 12, Jesús sabiendo que estaban dudando, que tenían temor, comenzó a decirles lo que le iba a suceder a Él. Versículo 33. Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. 34. Se burlarán de Él y le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y 3 días después resucitará. Jesús les da entonces más información de lo que pasaría. Quería prepararlos cuidadosamente. No les miente, no se los oculta, va de frente. Él estaba resuelto a hacerlo. Es la tercera vez, de hecho, que Jesús se los dice a los 12 en pleno. En Marcos 8:31 tenemos el primer anuncio y vemos cómo cada vez agrega más información. Miren, en Marcos 8:31 dice: Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar.
El segundo anuncio lo vemos un capítulo después, en el 9:31. Dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán. Lo que añade acá es que habría una traición. Dice, será entregado. Y después de muerto a los 3 días resucitará. Acá el tercer anuncio, en el versículo 33 y 34, añade que se burlarían de él, que le escupirían y que lo azotarían. Pero ¿cómo así? Si este es el rey, si este es el enviado de Dios, si este es aquel que Isaías 40 había dicho que el rey venía con toda pompa, ¿cómo es entonces que se burlarían de él, que le iban a escupir y que le iban a azotar? ¿Cómo es posible que a Dios mismo le harían esto? ¿Cómo es posible que al enviado de Dios le harían esto? Me imagino que quedaron anonadados, quedaron confundidos, no sabían qué pensar, pero olvidaban cosas que eran claves a entender. Si van conmigo a Daniel capítulo 7, nótense para entender un poco lo que dice, ahora subiremos a Jerusalén. Tenían que celebrar la fiesta de la Pascua. Y dice, el Hijo del Hombre, identificándose a sí mismo con alguien que era clave para la comprensión judía, clave para las profecías. Daniel 7, versículos 13 y 14. Él se identifica a sí mismo como ese Hijo de Hombre que ya se los había dado, ya se los había dicho. Y dice versículo 13 y 14, seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Se había anunciado desde la antigüedad, desde que a David se le había prometido que uno de sus hijos, uno de sus herederos, heredaría el trono de Dios para siempre y reinaría sobre esta tierra. Y se identifica en Daniel como el Hijo del Hombre, no como un término de humildad. No estaba diciendo que él era el Hijo del Hombre por decir que no era hijo de Dios. Realmente lo que estaba diciendo es, yo soy Dios mismo, yo soy aquel a quien Dios el Padre va a entregar el trono para reinar. Pero ellos pensaban, bueno, no vimos a Jesús venir en las nubes, entonces seguro que vino y Él es, y Él va a reinar, y Él va a derrotar a los romanos, y Él va a hacer todo lo que necesitamos, nos va a libertar, vamos a tener libertad, y ya no vamos a ser oprimidos. Pero se olvidaban de que ese mismo rey, que ese mismo Mesías, también se había hablado que sufriría. Y comienza después de decir una imagen de suprema exaltación, cuando dice en el versículo 33, ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre, claro, el Hijo del Hombre, claro, el que nosotros creemos, el Mesías, el enviado, aquel que viene de parte de Dios a reinar. Eso querían ellos, pero dice, va a ser entregado a los líderes religiosos. Está hablando de una traición, iba a haber una traición, le iban a entregar a líderes religiosos. Y dice después que le condenarían a muerte, ser entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, que era justamente el temor de ellos porque estaban buscando para matarle. Y dice, lo condenarán a muerte. Lo van a matar. ¿Pero cómo? Si al fin vino, lo estamos siguiendo, estamos comprendiendo, decía Pedro, que Él es el Cristo. ¿Cómo así que Él es el enviado y lo van a matar? Pero no solo lo matarían, sino que lo entregarían a los gentiles. Lo cual, para un judío, es la humillación última, la más dolorosa. Un judío creía que solo estar a la sombra de un gentil venía a ser impuro ceremonialmente. Solo estrechar la mano de un gentil le hacía impuro ceremonialmente. Y el hecho de que al rey, el hecho de que al Mesías le entregaran a los gentiles para que los gentiles decidieran sobre su vida, era lo más doloroso. Les está diciendo cosas que les pegan en la cara a los discípulos cuando están queriendo entender y están más confundidos tal vez. Es tanta información que no pueden procesar.
Y no solo dice eso, sino dice que los suyos lo rechazarían de tal manera que lo entregarían, se burlarían de ellos, de él, le escupirían, le azotarían y moriría. Todo esto no era un invento de Jesús. Si van conmigo a Isaías 50, los discípulos aún no entendían esto. No entendían a plenitud lo que Jesús estaba diciéndoles. Jesús les está llevando por el camino que Dios el Padre quería que se llevara a cabo. En Isaías capítulo 50, versículos 5 al 9, se comienza a hablar por primera vez de ese siervo sufriente. Miren, 50, 5 al 9. El Señor Dios me ha abierto el oído, y no fui desobediente ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me herían, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. El Señor Dios me ayuda, dice Jesús. Obviamente esto mirando hacia el futuro. Ahora Jesús está cumpliéndolo esto. El Señor Dios me ayuda, versículo 7. Por eso no soy humillado. Por eso he puesto mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién discutirá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es el enemigo de mi causa? Que se acerque a mí. Si el Señor Dios me ayuda, ¿quién es el que me condena? Todos ellos son como un vestido se gastarán, y la polilla se los comerá. Había comenzado a hablar Isaías de que el Mesías sufriría también, pero que Dios no le abandonaría. Versículo 7 y versículo 8 se está cumpliendo acá en sus narices. El resto sería después. Nótese que en el versículo 7 dice: el Señor Dios me ayuda, por eso no soy humillado. Por eso Jesús estaba tan determinado, estaba firme, porque sabía que el Padre estaba sosteniéndolo, cuidándolo, llevándolo hasta la cruz. Y dice: por eso he puesto mi rostro como pedernal. Es una imagen, una ilustración. Un pedernal es una roca extremadamente dura. Y lo que la frase poner su rostro como pedernal realmente expresa es que existiría en esta persona una resolución inquebrantable para llevar a cabo lo que se ha propuesto. Esto es lo que Jesús está haciendo aquí frente a sus discípulos. Está resuelto, a pesar de la oposición, a pesar de lo que él esperaba, a pesar de lo que temían los demás, a cumplirlo, a hacerlo. Está tan resuelto a hacerlo a pesar de lo que sea que viniera. Todo esto por amor a ti, todo esto por amor a mí. A pesar de que sería maltratado, abusado, escupido, que sería puesto en ridículo. Estaba tan resuelto a hacerlo para que tú y yo tuviésemos vida. Tanto le importamos, tan valiosos somos para Él, que no se detendría por nada para hacerlo. Esto no es ni mucho menos el mismo ejemplo de Jesús, pero lo recordé ahorita, cuando yo nací justo en medio de la guerra, una guerra civil en El Salvador. Y recuerdo que nací prematuro y necesitaba una medicina, y porque había toque de queda después de las 7 de la noche, no había una medicina en el hospital, que la necesitaba tanto mi mamá como yo. Y a mi papá le tocó salir en medio del toque de queda. Se suponía que un toque de queda, si tú estás afuera, te matan. Punto. Estás afuera, no debes estar adentro de la casa. Y mi papá salió en el auto con una banderita blanca ondeándola, que era un símbolo siempre de paz, de tranquilo, yo no soy enemigo, pero te la juegas, porque puede ser que te respeten, pero puede ser que te maten. Pero mi papá, resuelto a salvarme la vida a mí y a mi mamá, porque mi mamá tenía una condición, se me olvidó cómo se llama, si no se las dijera, depresión alta, y necesitábamos esa medicina para bajar la presión, para que yo pudiera nacer bien. Mi papá se fue en medio de las balas y en medio de todo esa noche con una banderita blanca, resuelto a obtener esa medicina que estaba qué sé yo a dónde, pero en medio de la guerra
cualquier cosa importaba. Y nada detendría, como yo me pongo en sus zapatos, sí, a mí no me detendría nada. Si a tu hijo, si a tu bebé, si a tu esposa, si a tu papá, si a quien tú amas, necesita algo, vas a hacer lo que sea. Vendes tu casa, qué sé yo, haces lo que sea por ayudarles. Estaba resuelto. Jesús estaba resuelto, empeñado en hacer lo que tenía que hacer. Y los discípulos estaban con miedo. Pero también si van 3 capítulos después, en Isaías 53, es la descripción plena que más conocemos del Mesías, descrito como el siervo sufriente también. No se quedaba ahí, los discípulos se habían quedado con una parte, estaban comenzando a entender que Él era el enviado, pero no entendían que el Mesías debía venir para morir primero. Dice en Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de Él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Pero recuerdan que en Isaías 50 dice que Dios no le iba a abandonar, que Dios iba a estar con él. Por eso estaba animado, por eso estaba confiado. Su Padre estaba con él a pesar de que los hombres lo despreciaban y lo rechazaran. Dice, fue despreciado y no lo estimamos. Versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Él murió por mi pecado, por tu pecado. Fue oprimido, fue afligido. Esto no era nuevo lo que Jesús les estaba diciendo. Les estaba apuntando a Isaías 53, es que yo debo morir primero para después venir y reinar. No abrió su boca, dice versículo 7, como cordero que es llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Es decir, le correspondía al pueblo. Nos correspondía a nosotros morir, pero Jesús pagó por nosotros. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, cumpliendo lo que hizo José de Arimatea, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. El inocente pagó por los culpables. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias de salvación. Yo soy culpable y merezco morir. Él no merecía morir, pero pagó por mí para que yo no tenga que morir, sino en cambio, si creo en Él, puedo tener vida eterna. No quedaría ahí, sino que como Jesús dice al final del versículo 34 de nuevo, Marcos 10, al tercer día resucitaría. Les dice, yo voy a resucitar, yo voy a volver a vivir. A eso se refería Isaías 57, que leímos. El Señor Dios me ayuda, por eso no soy humillado, dice. Por eso he puesto mi rostro como pedernal y no seré avergonzado. Jesús estaba poniendo su vida voluntariamente. Él sabía que su Padre estaría con Él, que no sería avergonzado, que Él cumpliría su palabra y que ese sacrificio, esa humillación, traería recompensa. Los discípulos tenían temor porque no veían que el mismo Hijo del Hombre, el Mesías prometido, era el siervo sufriente. El reino prometido vendría un día y vendrá con seguridad, pero pasaba primero por el camino de la cruz. A diferencia del joven rico,
Jesús dejó su gloria, se autolimitó en el ejercicio de sus atributos y se hizo hombre, adicionando una naturaleza adicional, siendo 100% Dios y 100% hombre. A diferencia de los discípulos a continuación, Él diría que vino a servir, a dar su vida en rescate por muchos. No vino a servirse, no vino a ser servido, no vino a reclamar, vino a rescatarte a ti y a mí, que éramos hijos de ira, enemigos de Dios debido a nuestro pecado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que reconoce su pecado, se arrepiente, esto es, se vuelve del mismo y corre a la dirección contraria a Jesús, pueda ser salvado de la ira venidera. Jesús vino a sufrir por amor. Jesús vino a sacrificarse por los que le odiaban. Vino a derramar su sangre inocente para que nosotros, los culpables, no tengamos que derramar nuestra sangre. Primera de Pedro 3:18 dice que Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Jesús tenía clara su misión e iba decididamente caminando hacia ella, guiando a sus discípulos, sabiendo que su misión implicaba dar su vida y sufrir por otros. Jesús estaba modelando lo que en verdad era la humildad. Estaba explicando a sus discípulos y todos lo que le rodeaban, cómo se veía la humildad. Estaba explicando y modelando cómo en el reino de los cielos las cosas son diferentes. La verdadera grandeza es la humildad. Él, siendo Dios, mereciendo toda la gloria y el honor, había dejado su gloria para servir, para buscar, para rescatar, para perdonar, para sanar, para limpiar, para guiar. Todo porque nos ama. La verdadera grandeza, mis estimados, no es el poder, no es las riquezas, ni a cuántas personas uno puede controlar. Así se ve en este mundo la grandeza. No. La verdadera grandeza es servir, darse a uno mismo, amar sin interés. Jesús nos modeló el camino a servir. Muchos hoy en día quieren servirse de otros. Muchos solo te hablan por interés. Muchos ven que pueden sacar de ti nada más. Y tal vez nosotros, tal vez tú, tal vez yo hemos caído en eso también. Tal vez solo le hablamos a aquellos que nos caen bien. Solo ayudamos cuando se nos ve. O nos hacemos presentes solo cuando hay algo allí para nosotros. Pero el que es seguidor de Jesús, el que es hijo en verdad, debe de seguir el ejemplo de Jesús y dedicar su vida no a ser servido, sino a servir. No a ser visto, sino a que Cristo sea reflejado en tu vida. Todo hijo de Dios debe buscar la grandeza a través de la humildad, a través de servir, a través de darse por otros sin esperar nada a cambio. Al final de cuentas, damos y nos damos a nosotros porque alguien nos ha dado todo. Porque Dios dio su vida en rescate por nosotros. Pero vamos a ver también versículos 35 al 40 la ambición de Jacobo y Juan, que va a contrarrestar un montón contra la humildad de Jesús. Y le he llamado la humildad pisoteada, porque vemos cómo Jesús modela la humildad, pero vemos cómo Jacobo y Juan la van a pisotear radicalmente. Dice 35, Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Qué quieren que haga por ustedes?, les preguntó. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mi mamá me hubiera dicho: pollito o carnita no querés. Después de tal magnitud de anuncio por parte de Jesús, después de lo que Él dijo, después de su ejemplo, después de su determinación, de su empuje por morir por ellos, vemos aquí a dos de los discípulos enseñando exactamente lo opuesto de lo que se debía. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús revelando lo que había en su corazón. Ellos están buscando grandeza para ellos
Ellos están buscando, a pesar de que les acaba de decir que Él va a sufrir, es como que Él no dijo nada y es como, ok, pero siéntanos en posiciones de autoridad. La derecha y la izquierda, la diestra y la siniestra. Posiciones de autoridad en la antigüedad. El que se sienta en el trono del rey es cogobernante, está en autoridad, en tronos más pequeños tal vez, pero siempre en autoridad. No es un mero, ¿me puedo sentar a la par mía? ¿Me puedo sentar a la par tuya? Esto no quiere decir nada, pero en la antigüedad si alguien se sentaba a la diestra del rey en particular, era una posición de autoridad. Pero ellos están buscando para sí grandeza. Mientras que el Hijo de Dios, teniendo y mereciendo toda la grandeza posible, buscaba servir y sacrificarse a sí mismo en humildad. ¡Qué ironía! ¡Qué descaro! ¡Qué nivel de frescura! O sea, sí descarado, pero seguro lo apartaron, así se lo dijeron medio en secreto. Pero miren sus palabras, dice, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. No dicen, Señor, a lo mejor, tal vez, sino que hay ahí un tono de demanda. Queremos que nos cumplas. Tú viniste a servir, sírvenos. Y la pregunta de Jesús solo ayuda a revelar su corazón. Le dice, ¿qué quieren que les haga? Pues querían que el Rey Jesús, el Mesías prometido, les diera una posición de autoridad en su reino. Era todo lo que les importaba. Querían ser los más grandes, los más importantes, los más valiosos, los que estaban en autoridad, los que iban a gobernar sobre los otros discípulos. A diferencia del hombre que en el capítulo anterior, capítulo 9, acababa de decir, ayúdame con mi incredulidad. Eso es lo que le pidió al Señor, porque no entiende todo. Pero quiero entender, dijo este hombre. Los dos discípulos, que era obvio que no entendían todo, su misma solicitud a Jesús, demanda a Jesús, demuestra que no entendían todo. Y en lugar de decir, ayúdanos a entender, los burros van y le dicen, danos una posición de autoridad. Ellos no piden ver, no piden entender mejor. ¿Qué pidieron? Queremos ser vistos. Queremos el billete. Queremos la autoridad. Queremos el nombre. Parecía que entendían que Él era el Mesías, pero no sabían lo que pedían. Olvidaban la parte de sufrir. Si vemos la escena de la cruz, las dos personas que estarían a la derecha y a la izquierda de Jesús serían dos criminales para morir. Estos no tienen idea de lo que están pidiendo. Es lo que Jesús les dice, versículo 38. Ustedes no saben lo que piden. Jesús sabía que esto iba a pasar. Y dice, ustedes no tienen ni idea de lo que están pidiendo. Por eso les dice, ¿pueden beber la copa que yo bebo? ¿Están dispuestos a? ¿Se acuerdan cuando Jesús en el Getsemaní, a punto de ser apresado, ora y dice, Señor, si tú puedes, que pase de mí esta copa? Es una manera vívida de decir, este vaso que me voy a tomar, este vaso amargo, esta copa amarga que me voy a tomar, yo no me la quiero tomar, pero que sea tu voluntad. Y por eso Él les dice, ¿pueden beber la copa que yo bebo? No tenían ni idea. O pueden ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado. Frecuentemente se describe la muerte como un bautismo. Y los muy puntos suspensivos, se los dejo a ustedes, respondieron, podemos. Claro que sí, sí, yo le hago lo que tú seas. Si me das esa posición de autoridad, yo le meto y trabajo duro. Dame esto y yo voy a trabajar fuerte y voy a hacer que todos los demás se pongan pilas y que nadie se te acerque. No tenían ni idea de lo que estaban pidiendo. Y Jesús les dijo, la copa que yo bebo beberán. Un día sufrirían estos discípulos también. Se cree, según la tradición y la historia de la iglesia, que todos los discípulos, excepto uno, los apóstoles, murieron de manera violenta. Solo Juan murió exiliado en la isla de Patmos. Jesús le dice, la copa que yo bebo beberán. Y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado.
Le está diciendo, es el Padre el que tiene esto destinado. Ustedes van a sufrir, no saben lo que están pidiendo, pero van a sufrir. Les va a pasar esto mismo, pero no tienen idea de lo que piden. Yo no estoy supuesto a dar esto. De hecho, el Padre levantaría a Jesús de entre los muertos y sentaría a su diestra en el trono suyo universal, donde está ahora intercediendo por nosotros. Jesús les estaba preguntando, ¿están dispuestos a sufrir y a morir como yo estoy a punto de hacer? Obviamente por su respuesta no entendían, demostrando su ignorancia. Algo similar había transcurrido en Marcos 9, 31-35, después de que Jesús les dijo la segunda vez que Él iba a morir. No sé si se acuerdan de esto, pero dice en el versículo 33, un versículo después de que Él les dijo lo mismo, dice, llegaron a Capernaum y estando en la casa, Jesús les preguntaba, ¿qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo, si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Se los había dicho ya. Y seguían peleando, y a pesar de que les había dicho que tenían que servir, que el que quería ser el mayor debía servir, les da el ejemplo de servicio, les dice que iba a morir para servirles y servirnos a nosotros, y seguían peleando y tratando de ver quién era el mejor. Ese es el corazón humano. Los discípulos habían sido los que mejor habían recibido la enseñanza de Jesús, la habían visto, habían sido testigos, habían tenido ojos, pero teniendo ojos, no veían. Seguían sin entender, seguían sin ver. El cuarto punto que vamos a terminar el otro domingo nos va a dar un lindo contraste con esto. Veremos cómo un ciego, alguien que no podía ver, tenía más claridad y más visión que estos discípulos que tenían su visión perfecta. Estos discípulos estaban pisoteando la humildad que debían tener. La humildad que Jesús les acaba de modelar por enésima vez. Pero Jesús no les reprende con dureza, sino que les enseñará lo que es la verdadera grandeza, redefiniendo la grandeza. Ser grande no es elevarse sobre todo. Ser grande no es pasar encima de todos. Ser grande en el reino de los cielos es servir a todos. El camino a la grandeza no era buscando gloria, no era buscando visibilidad, no era buscando poder, sino buscando humildad, sirviéndose y dándose a uno mismo. Los discípulos no lo entendían, seguían queriendo ver quién se iba a llevar el mejor puesto en el nuevo gobierno del Mesías. José de San Martín fue un militar que comprendió que la libertad de un país no podía lograrse de manera aislada. Su mayor muestra de grandeza fue la visión estratégica y el sacrificio personal. En lugar de buscar gloria inmediata, planeó durante años el cruce de los Andes, una de las hazañas militares más difíciles de la historia. Junto a su ejército atravesó montañas imponentes, enfrentando frío extremo, hambre y enfermedades con el único objetivo de liberar a Chile y luego al Perú. San Martín demostró su grandeza no solo en el campo de batalla, sino también en su humildad. Cuando entendió que su presencia podía dividir al movimiento independentista, decidió dar un paso al costado y retirarse silenciosamente, renunciando al poder y al reconocimiento. Su legado se magnifica porque puso la libertad de los pueblos por encima de su ambición personal. En este nuevo año reconozcamos lo que Jesús hizo por nosotros, reconociéndolo como nuestro Salvador y siguiéndolo como nuestro Señor. Jesús nos mandó a tomar nuestra cruz y seguirlo, a buscar su reino primeramente, a estar dispuestos a perder nuestra vida para ganarlo a Él. Él es el premio, Él es el galardón, Él es el objetivo. Estemos dispuestos a buscar la grandeza por el camino de la humildad. Sigamos su ejemplo, sirvamos a los demás, démonos a nosotros mismos, el uno por el otro. ¿Has estado buscando
gloria para ti, honor para ti, reconocimiento para ti. La Biblia dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. ¿Has estado mirando a otras personas de menos, haciendo acepción de personas, tratando a las personas como medios para alcanzar lo que quieres? Eso nunca va a pintar nada bien. Y más importantemente, ¿es Jesús tu Salvador y Señor? ¿O es una mera imagen religiosa en tu corazón? El que le sigue da fruto, va detrás de Él y le obedece, ama lo que Él ama, no busca lo suyo y sirve a los demás.